Buenas compañeros y profesor, nosotros venimos a mostrarles nuestro proyecto sobre un exoesqueleto de un brazo. Los integrantes son Javier Leonel Suárez Durán, Daniel Eduardo Esteves Cárdenas, Danilo Barajas Caballero, José Fernando Numa Quintero y quien les habla Rubén David Castellanos Carreño. El título de nuestro proyecto es ExoPower. Acá se puede observar. Objetivo de la práctica. Objetivo general. Diseñar un exobrazo capaz de levantar una masa de 200 kilogramos. Analizar la geometría y realizar el diagrama de cuerpo libre para el exobrazo. Diseñar las piezas del exobrazo a partir de los métodos pertinentes para el desarrollo de los elementos que soportan cargas. Crear piezas y el ensamble en un software de diseño, en este caso SolidWorks. Buscar los puntos críticos del brazo cuando se someten a carga estática. Bueno, para el primer apartado del proyecto, que es la configuración geométrica del exoesqueleto, debemos tener en cuenta primero la anatomía del brazo, como vamos a utilizar lo que es el antebrazo y el brazo, debemos tener en cuenta las medidas. Por ejemplo, para el brazo tenemos que la medida es de 0,35 metros y para el antebrazo es de 0,37 metros. Hicimos la configuración geométrica tomando pues 3 posiciones en las que se encontrará el brazo, una posición inicial, una posición media y una posición final. Para el apartado de la fuerza, pues debemos tener en cuenta que debe levantarse o bajarse esa carga de 200 kilos. Utilizaremos un pistón hidráulico que pues creemos es la mejor forma de que ese peso sea levantado. El pistón pues lo hemos planteado de 20 centímetros cuando está completamente retraído y de 40 centímetros cuando está totalmente extendido, que serían la posición inicial y final del brazo. Aquí tenemos como un primer diagrama de pues, una silueta animada de un brazo y la posición inicial en la que se encuentra el brazo, en la que va a empezar a levantar con las medidas respectivas del brazo y el antebrazo, además de la posición final en la que quedará el pistón, que es 40 centímetros. Para el análisis estático de nuestro brazo, se inició con esta primera posición, que va a ser la posición de levantamiento, y se procedió a colocar las reacciones que iba a haber en el codo, en el eje Y y en el eje X, y la fuerza que tendría que ejercer el vástago para esa posición, además de el peso a levantar, que es, como se mencionó anteriormente, de 200 kilogramos. Entonces, antes de iniciar todo esto, pues debo aclarar qué significa toda esta simbología. Entonces, CY es la reacción en el eje Y del punto C, o del codo. Y CX es la reacción en el eje X del punto C. FB, como lo mencioné anteriormente, la fuerza del vástago, y W, el peso a levantar. Se inició por la sumatoria de fuerza en el punto C. Se seleccionó realizar en este punto, dado que eliminábamos 2 momentos de fuerza y podíamos hallar la magnitud de nuestra fuerza de vástago. Entonces se procedió, se hizo las respectivas cálculos, se tomó el momento que ejercía el peso, se tomó el momento que ejercían las dos magnitudes en el eje Y y en el eje X de nuestra fuerza de vástago, y eso se igualó a 0. Posteriormente se reemplazaron los valores y se halló que la relación de FB es igual a 593.92 sobre 0.102, dando un resultado de 5.822.74 newtons. Ya determinada esta magnitud de FB, se puede proceder a hacer la sumatoria de fuerzas en los dos ejes, en el eje X y eje Y, comenzando por el eje Y. Entonces se tomó la reacción del codo en el eje Y y la magnitud que tendría esa fuerza del vástago con el eje Y, además de nuestro peso. Haciendo la ecuación correspondiente y reemplazando, obtenemos que nuestra fuerza, o mejor dicho, nuestra reacción CY es igual a 3042.1. En este caso dio negativo porque en el análisis se tomó en la dirección contraria a la real la magnitud de nuestra fuerza CY. Por último, se procedió a hacer la sumatoria de fuerza en el eje X igualando a 0. Se tomó la reacción SX y se tomó la magnitud de la fuerza del vástago en el eje X. Y despejando se halla CX, que es igual a 2977.12.
Posteriormente, se realizó un análisis en la posición del desplazamiento, de la mitad del desplazamiento que iba a tener nuestro exobrazo, que sería a un ángulo de 90 grados. Se realiza los mismos 3 pasos. Primero se realizó la sumatoria de momentos en C, se toma el momento que genera W, se toma el momento que genera la fuerza del vástago en el eje Y no se toma la que realiza en el eje X, dado que se puede desplazar hacia donde está nuestro punto de cálculo de momento y no generaría ningún momento. Despejando y reemplazando, obtenemos que nuestra fuerza FB para esta segunda posición es de 4.648.26 newtons. Ya hallada esta fuerza, procedemos a realizar las sumatorias de fuerza en el eje Y y el eje X, tomando, como se realizó anteriormente, en la primera posición, la reacción en Y la magnitud de fuerza que tendría el vástago en el eje Y, al igual que el peso. Se reemplazan valores y se obtiene que Y es igual a 941.75. Igualmente, como en el caso anterior de la posición 1, se tomó de manera errónea la dirección que tendría la reacción CY y por eso es este menos. Posteriormente se realiza la sumatoria de fuerza en el eje X y de igual manera se toma la reacción en X y la magnitud que tendría en el eje X la fuerza del vástago y se halla Cx, que es igual a 3.629.67, ya aplicando esta fórmula de 4.648.26 por coseno de 38.66. Ya por último se analizó nuestro exobrazo en la posición final que tendría, ya con el peso totalmente levantado. Se realizan los mismos puntos anteriores. Se realiza primero la sumatoria de momentos en el codo. Se toma el momento que genera W, el momento que genera la fuerza del vástago en el eje X y en el eje Y. Se procede a reemplazar y se obtiene la magnitud de FB para esta posición, la cual es igual a 2.917 newtons. Ya calculados esta fuerza, se prosigue a reemplazar en la sumatoria de fuerzas en el eje X y eje Y se halla que la reacción de ese X es igual a 2.917.17 por coseno de 12.64, que es igual a 2.846.47, y que la reacción del codo en el eje Y va a ser igual a 1.312.65. Como se observó, voy a devolverme un momento, como se observó, la mayor fuerza, la mayor magnitud de fuerza del vástago se genera ocurre cuando se va a levantar el peso, o sea, en la posición inicial. Entonces, a partir de este cálculo, o mejor dicho, esta fuerza es la que se va a tener en cuenta para seleccionar nuestro actuador hidráulico. Describa con un mapa mental el ensamble del exoesqueleto del brazo. Bueno, el ensamble de nuestro Exopower consta primero de 2 partes. Las partes superiores del brazo, o sea, las partes del brazo. La parte 1, que es la parte exterior, tiene una longitud de 350 milímetros. Y esta se acoplará con la parte que va en el antebrazo, que posee agarradera. Más adelante la veremos mejor en el siguiente mapa mental con sus respectivos dibujos. Parte 1, 350 milímetros, parte interior. Esta es la parte del brazo que va interior. Esta se acopla con la parte del antebrazo sin agarradera. Estas 2 partes del brazo se combinan mediante la unión de cuerpo-brazo. Esta permite acoplar el cilindro hidráulico, ya que esta hace que descanse la parte trasera en él. Y estas piezas, el cilindro hidráulico, el vástago, el cilindro hidráulico, la parte interior con agarradera del antebrazo y la parte sin agarradera del antebrazo, se combinan mediante una unión que une el vástago con brazo. Esta acopla la agarradera con parte interior sin agarradera. Ya esta es la última unión y queda ensamblado nuestro Exopower. Describa con un mapa mental las piezas componentes del exoesqueleto del brazo. Utiliza imágenes tomadas del dibujo CAD que se generó en los puntos anteriores. Graba un video explicando con audio descriptivo. Bueno, acá podemos ver el mapa mental. Acá está la configuración geométrica del ensamble del Exopower. Este se divide en las 2 primeras piezas que van en el brazo. La pieza 1 de 350 milímetros, esta pieza conecta con la parte externa del brazo. La parte interior es esta, también de 350 milímetros, que conecta con la parte interior. Esta parte
se acopla con la pieza 1 y la 5, que es esta, que es la que posee la agarradera. Esta va en la parte externa del antebrazo. La pieza 2, que es la parte interior del brazo, se conecta con la pieza 4, que es la pieza que va en el antebrazo, que no posee agarradera. Estas dos se conectan mediante esta pieza, que es la que ayuda y sostiene el pistón en su parte trasera. Esta se acopla como dije anteriormente, con el pistón, y el pistón va conectado su vástago con esta pieza 7. Esta se acopla con la pieza 4 y 5, además con el vástago del cilindro hidráulico, lo que permite entregar la fuerza del antebrazo. Estas dos, que son las del antebrazo, se conectan con esta pieza y así tenemos todo el ensamble. Describa con un mapa mental el método utilizado para diseñar los elementos componentes del exoesqueleto del brazo cuando se somete a carga estática. Bueno, lo primero que hicimos para el diseño del ExoPower fue la medición del brazo. Después hicimos una investigación profunda para ver geometrías, ver ideas y poder documentarnos correctamente. Luego de la investigación, entre todos los integrantes del grupo realizamos bosquejos de propuestas, escogimos la que más nos convenció y la seleccionamos. Luego hicimos un análisis estático. De esto pasamos al análisis geométrico mediante SolidWorks. Después del análisis geométrico seleccionamos el material. En este caso fue acero inoxidable AISI 316L. Este fue conectado con la investigación. Más abajo encontramos el diseño de las piezas. Diseñamos las piezas mediante el software CAD de SolidWorks. Después hicimos el ensamble y por último el análisis de los elementos finitos. En este vimos si habían correcciones que en este caso no necesitamos, debíamos volver como al análisis estático y volver a formularlo. Y con eso ya obtuvimos el modelo final. Bueno, para el apartado 5, en donde tenemos que hallar el punto crítico de nuestro ensamble, en este resultado de tensiones a partir de von Mises, podemos observar que los puntos críticos o puntos donde se genera mayor tensión son todos los pasadores. Aquí podemos ver la articulación que vendría siendo el codo y la articulación del pistón con el antebrazo. También vemos que en la unión del vástago con la unión del antebrazo se generan tensiones. Y aquí tenemos la tabla de von Mises. Además de eso, los desplazamientos, tenemos que hay un desplazamiento máximo de 1.3 milímetros en esta parte. Podemos observar que como es un movimiento cíclico el que se va a realizar de subida y bajada, se pueden generar problemas al momento de estar levantando la pieza, ya que se pueden generar grietas. Luego, en la deformación unitaria, podemos ver que también, igual que en las tensiones, los puntos críticos van a ser el codo, la articulación del codo en los pasadores y de igual forma los pistones, el pasador de los pistones. Y también podemos observar que en el cuerpo del pistón también se generan algunas tensiones. Bueno, aquí en primera instancia tenemos el exoesqueleto, el brazo, en una vista isométrica. Ahora vamos a verlo de todos sus ángulos. Entonces tenemos la vista frontal, la vista posterior, la izquierda, derecha, superior, inferior y regresamos a la vista isométrica. En esta vista pues podemos visualizar mejor su movimiento, o sea, acá pues lo tenemos en una posición de 90 grados, o sea, como a mitad de recorrido del levantamiento del peso. Su posición inicial vendría siendo acá, la tenemos ahí, el movimiento entonces va a costarte, pues, para el análisis estático lo hicimos en 3 fases. Está en la primera fase, que es la fase en el agarre, cálculo más o menos acá, cuando está a 90 grados, que es donde sabemos que el peso va a generar una mayor fuerza al estar totalmente horizontal, y la posición de levantamiento, donde ya va a estar levantada totalmente. Eso desde la vista isométrica. También vamos a pues, apreciarlo acá desde una vista frontal, donde pues vamos a ver más en sí los ángulos.
Entonces, nuevamente, acá vamos a tener la posición de levantamiento. Nuevamente, vamos a llegar a 90, donde hicimos el cálculo, pues, nuevamente repito, acá pues al tener mayor distancia con este eje vertical que formamos con el brazo, formamos los 90 con el brazo y el antebrazo, pues aquí vemos que vamos a tener la mayor carga, o sea, se va a ejercer un mayor momento. Y la posición ya de levantamiento es hasta donde va a llegar el peso, ya que pues el pistón no lo restringe. Entonces, pues ese es el movimiento y las vistas de cómo se vería el movimiento de diferentes ángulos. Para la segunda parte de nuestro proyecto, o el segundo punto, mejor dicho, el cual nos indica que debemos realizar el cálculo a 4 elementos que componen nuestro exobrazo, cálculos de las fuerzas que estos soportan. Entonces, las 4 piezas que escogimos fue la parte exterior del brazo, que es esta que se ve acá, la parte interior del brazo, que es la que se ve aquí, la unión entre el vástago y el antebrazo, que es esta misma, y también la unión entre el antebrazo, pero aquí va a ser donde se va a soportar la carga W que deseamos levantar. Antes de iniciar con todo el análisis, pues se hace necesario aclarar que dado que ya calculamos las reacciones en el codo previamente, aquí ya las podemos traer estas fuerzas, pero como vamos a analizar cada pieza por aparte, y esta pieza, perdón, y estas reacciones equivalen es a la fuerza conjunta de las dos partes, entonces para analizar cada pieza se debe dividir a la mitad, como lo indico aquí. Y de igual manera, todos los análisis de estas piezas se hicieron para la posición inicial del brazo, que es la que soporta mayor esfuerzo y en la que hay mayores fuerzas. La simbología de las ecuaciones. Ux en nuestras ecuaciones representará la reacción en el eje X del punto U, que es la unión brazo-cilindro. Uy representará la reacción en el eje Y del punto U, que como lo dije anteriormente, es la unión brazo-cilindro. Rvx es la reacción en el eje X del punto R. Este punto R es la unión del vástago antebrazo. La RVY es la reacción en el eje Y del punto R, que como lo mencioné también anteriormente es la unión del brazo y antebrazo. Y por último están las reacciones en X y Y del punto B, que es la unión en el antebrazo, o donde se va a apoyar, donde se va a cargar, valga la redundancia, la carga que debemos levantar de 200 kilos. Para la primera parte se escogió, o bueno, como primer elemento a analizar, se escogió la parte exterior del brazo, como se indica acá, y primero se hizo sumatoria de ejes de fuerzas en el eje X. Esto es igual a 0 y determinamos, como dije anteriormente, que las reacciones en X y en Y del codo equivalen a la mitad para estas piezas, entonces aquí se hace la respectiva división. Cx sobre 2 menos Ux es igual a 0. Entonces hallamos que U de X es igual a Cx sobre 2 y finalmente hallamos que U de X es igual a 1488.56 newton. Posterior a esto se hizo la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esta misma es igual a 0 dado que estamos haciendo un análisis estático. Por lo mismo está dividido en dos CY, por lo mencionado anteriormente. Tenemos que menos CY sobre 2 más VY es igual a 0. Despejando tenemos que VY es igual a CY sobre 2. Y hallamos finalmente que U de Y es igual a 1521.05 newtons. La siguiente parte a analizar de nuestro exobrazo fue la parte interior del brazo. Se realizó el mismo procedimiento que en la pieza anterior. Se realizó primero la sumatoria de fuerzas en el eje X. Dado que el mismo punto en donde estaría la unión une estas dos partes del brazo, entonces las reacciones en estos puntos U serán las mismas. Por eso hallamos que U de X también para esta pieza es igual a 1488.56 y U de Y para esta pieza también es de 1521.05. Posteriormente se analizó la pieza que conecta la agarradera, perdón, que es donde va a estar cargada nuestra fuerza W.
Se realizó la sumatoria de fuerzas en el eje X, pero dado que no tiene ninguna otra fuerza, aparte de la reacción, en el punto B obtenemos que Bx es igual a 0 newtons. Posterior a eso se hizo la sumatoria de fuerzas en el eje Y, se igualó esta misma 0. Tenemos que menos W o menos la carga, menos el peso de la carga más la reacción en B, en Y es igual a 0. Por tanto, obtenemos que BY es igual a W y BY equivaldría a 1962 newtons. Por último, se procede a analizar la pieza que soporta mayor esfuerzo, que es la unión entre el vástago y el antebrazo. Se inició con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Dado que en esta pieza tenemos la fuerza que debe ejercer el vástago en diagonal, o bueno, mejor dicho, con un ángulo con respecto a la horizontal, esta FB va a tener una magnitud en el eje X y otra magnitud en el eje Y. Por eso mismo se utiliza el seno y el coseno, como veremos a continuación. Bueno, para la sumatoria de fuerza en el eje Y, esta misma es igual a 0 y tenemos que fuerza del vástago por seno de 59.25 menos RBY es igual a 0. Por tanto, tenemos que RVY es igual a FB por seno de 59.25, reemplazando este FB por el valor hallado anteriormente en los análisis de todo el conjunto del exobrazo. Despejamos y obtenemos que RBY es igual a 5004.10 newtons. Se realizó de igual manera la sumatoria de fuerza en el eje X, se iguala a 0. Tenemos que RVX menos FB por coseno de 59.25 es igual a 0. Por tanto, RVX sería igual a FB por coseno de 59.25. Reemplazando FB, tenemos que la reacción en R es igual a 2900 en el eje X, es igual a 2977.12. Bueno, para la tercera parte de nuestro proyecto, la cual nos pedía a partir de las piezas a las cuales le desarrollamos el análisis estático en el punto anterior, elegir la que mayor esfuerzo tendría en todo el ensamblaje y a esa misma sacarle el esfuerzo pertinente. Y después de ese mismo compararlo con los resultados obtenidos en el software SolidWorks. Bueno, primero, dado que ya teníamos las fuerzas, empezamos a pensar en qué esfuerzo generaría. Si generaría un esfuerzo cortante o un esfuerzo a compresión o a tensión. Y nos dimos cuenta que gracias a la fuerza del vástago, o mejor dicho, dada que la fuerza del vástago estaba, o que la acción, mejor dicho, del cilindro estaba retrayéndose, la fuerza del vástago iría en dirección saliente de la pieza. Por esta razón, generaría un esfuerzo de tensión. Y pues la fórmula pertinente para el esfuerzo de tensión era la fuerza que nos genera ese esfuerzo, que era la fuerza del vástago, sobre el área en el que se daba esa fuerza o se aplicaba esa fuerza. Esa área era el orificio donde se insertaba el vástago. Dado que esa geometría era muy difícil de sacar a mano, esa área se tomó del software SolidWorks y pues esa área equivalía a 5.42.14 por d a la menos 4 metros. Ya teniendo el área y la fuerza, se prosigue a sacar el sigma, el cual es igual a 5.822.74, que es la fuerza del vástago, sobre el área, que es 5.4214 por d a la menos 4, y el sigma final nos da 10.74 megapascales. Bueno, para el apartado 4, en donde tenemos que mostrar las medidas, dimensiones de nuestro brazo, aquí tenemos pues el análisis estático que anteriormente habíamos hecho con los puntos de anclaje y la fuerza. Bueno, para las medidas correspondientes a cada parte, pues tenemos la parte del antebrazo que consta de dos piezas. Esta pieza tiene 370 milímetros de largo, de eje a eje, y tiene un ancho de 60 milímetros en cada uno de los ejes. Y pues el eje principal del pasador es de 15 milímetros o 1.5 milímetros. De igual forma, en la otra parte del antebrazo, tenemos también la medida de la agarradera, donde pues iría la mano y el peso de la masa de 200 kilos, que tiene un ancho de 105 milímetros y un espesor
de aproximadamente 25 milímetros. También tenemos la parte del brazo, en donde pues va sujeto también el pistón. Ahora veremos sus medidas. Esta parte del brazo tiene unas medidas de 350 milímetros. También tenemos pues, que los ejes o pasadores son de 15 milímetros. De igual forma, el lado interior del brazo también tiene sus medidas correspondientes que se tomó a través de la parte exterior. También tenemos la medida del pistón, que son 219 milímetros, la medida del cuerpo. Tenemos también la medida del vástago. Y pues también las uniones. Este tiene 130 milímetros por 30 milímetros de grosor. Y tenemos también esta parte de 85 milímetros de largo, que es la que se encarga de juntarse o conectarse con el cuerpo del cilindro. Bueno, y para el factor de seguridad, aquí tenemos a través de SolidWorks, podemos hallarlo teniendo en cuenta las tensiones de Von Mises como criterio. En esta tabla tenemos, pues, a través de colores, el factor de seguridad. Por ejemplo, pues la mayor parte de las piezas o del ensamble tiene un factor de seguridad de 3, que fue como lo planteamos. Y pues las partes que tienen pues un color ya sea verde, entre amarillo y rojo, pues son las que pues, tienen un factor de seguridad menor, ya que pues son las partes en donde se va a hacer mayor esfuerzo. Aquí tenemos, por ejemplo, los pasadores, que tienen aproximadamente un factor de seguridad de 1 a 1,3. También tenemos la parte del pistón, que pues es el que va a hacer la mayoría de la fuerza, el que va a levantar esa masa de 200 kilos. Y alcanzamos a tener unos rastros de un factor de seguridad de 1, en el criterio que pues, estamos manejando. Bueno, el contenido de todo nuestro proyecto llamado ExoPower se encuentra en este punto zip que procederemos a extraer, donde encontramos mapas mentales, planos, el proyecto, el informe del proyecto y pues el link del video o los videos que dentro de la guía venían estipulados que debemos hacer. Dentro de los mapas mentales encontramos los 3 mapas mentales, el mapa del ensamble del ExoPower, el mapa pues, del ensamble ya con las piezas, el tercer mapa mental que es los métodos de diseño o el método que escogimos para hacer el diseño de cada una de las piezas y del ExoPower. Luego encontramos los planos. Aquí vemos cada uno de los planos. Plano pues, de la agarradera, el plano del cilindro. Tenemos el plano de la parte inferior, que vendría siendo el antebrazo. Tenemos el plano de la parte superior, la parte interna que va pues, al pecho. Tenemos el plano de pues, la parte superior, que sería la parte externa. Tenemos pues, el plano del pasador. Tenemos el plano de la unión con el cuerpo del cilindro. Aquí tenemos ese plano. Tenemos también el plano de la unión del vástago con el antebrazo o la parte inferior. También pues hicimos los rótulos personalizados para cada uno de los planos. Luego encontramos pues como tal dentro de la carpeta proyecto encontramos las piezas. Aquí podemos ver cilindro, pues utilizamos un cilindro de la página de GrabCAD. Aquí tenemos sus piezas. Tenemos también el diagrama de cuerpo libre en Solid que pues hicimos para poder obtener las 3 vistas. El ensamble y documentos pues, dados por SolidWorks. Aquí son todos los datos del análisis estático que se generó a través de pues, el análisis estático de SolidWorks.
Tenemos también un documento en donde si lo abrimos podemos observar el documento que nos entrega SolidWorks, en donde encontramos descripción, suposición e información del modelo, propiedades de estudio, unidades, propiedades de material, cargas y sujeciones, definición de conector, información de contacto, información de malla, detalles del sensor. Bueno, esos son detalles que toma SolidWorks. Fuerza resultante, resultados del estudio y algunas conclusiones que toma SolidWorks. Aquí podemos ver cada una de las piezas, sus características volumétricas, propiedades de estudio, unidades, propiedades del material, cargas y sujeciones. Cabe recalcar que pues, las propiedades del material es un límite elástico de 1.7 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado. El límite de tracción es de 4,85 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado. El módulo elástico es 2 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. El coeficiente de Poisson es de 0,265, la densidad de 8,027 kilogramos sobre metro cúbico. El módulo cortante es de 8.2 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. El coeficiente de dilatación térmica, pues que en este caso no se usa, es de 1,65 por 10 a la menos 5 Kelvin. Y también tenemos las cargas y sujeciones y demás componentes y demás información que nos entrega SolidWorks. Aquí tenemos el ensamble, llamado ensamble 2. Tenemos la parte inferior del brazo, pues la parte inferior sin agarrar la parte inferior. La parte superior del brazo encontramos parte 1 de 350 milímetros y parte 1 de 350 milímetros. Esta vendría siendo la interior que va pegada al pecho y esta vendría siendo la exterior. Esta pues no la utilizamos, esta se omite. La pieza de ensamble es en formato IGS o IGS para que se pueda abrir en cualquier versión de SolidWorks. Y las uniones, tenemos la agarradera, el pasador y demás. También dentro encontramos el informe del proyecto y encontramos pues, el link del video.